Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Andrea Sánchez García. A continuación les hablaré sobre el método empírico inductivo como requisito para el seminario de investigación 1, presentado a la doctora Alida Basso, facilitadora del proceso. Esta presentación tiene como referencia un artículo de Zoraida Rincón sobre el enfoque empírico inductivo y los problemas de la investigación social en Venezuela. Para hablar un poco de historia, el positivismo, que ha sido influenciado por cambios tecnológicos, deriva de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX, es decir, de los años 1800. Inicia con el francés Saint-Simon I, de Augusto Comte II y el británico John Stuart Mill. El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático Augusto Comte. Las actividades filosóficas y científicas deben efectuarse en el marco del análisis de los hechos reales verificados por la experiencia. Dan más espacio a lo matemático y lo comprobable, y por sus bases empíricas rechazan todo lo que no se puede comprobar desde la óptica humana. Es decir, que dentro del positivismo, lo que no se puede comprobar se pone en duda. Cabe aclarar que el método empírico inductivo es otro nombre con el que se conoce el positivismo. Se conoce con el nombre de positivismo a una estructura o un sistema de carácter filosófico que se basa en el método experimental, es decir, todo lo que se puede comprobar. Padrón en 1992 afirma que es el conocimiento institucionalizado, de carácter sistémico socializado y que se caracteriza por su función de generar cambios en las sociedades, de sustentar acciones racionales colectivas, de producir innovaciones instrumentales y tecnológicas y de definir perfiles a nivel histórico y cultural de las sociedades. El hecho es la única realidad científica y la experiencia y la inducción los métodos exclusivos de la ciencia. Lo único válido es lo que se puede verificar, según el positivismo. Vamos a hablar de 4 principios del positivismo, empezando por el criterio de la demarcación, que hace referencia a la verificabilidad respecto a los hechos constatables, es lo que hace la diferencia del conocimiento científico frente a otros tipos de conocimientos. Todo tenía que ser verificable. 2. La inducción probabilística, que es el proceso de generalización de observaciones particulares y tiene que apoyarse en los modelos de la probabilidad, base de los tratamientos estadísticos utilizados en todas las áreas de la investigación, es decir, que se puede llegar a él gracias a las probabilidades o por las probabilidades que se ajustan a la investigación. El tercer principio es el lenguaje lógico. Se consideran científicos los enunciados solo si pueden ser expresados a través de símbolos numéricos. Solo lo que se puede expresar en el lenguaje lógico matemático es válido dentro del positivismo. El cuarto principio habla sobre la unificación de la ciencia. La lógica y la matemática serán el esquema básico para toda la expresión comunicacional verificable de la ciencia. Son estos 4 principios por los cuales el positivismo se diferencia de otros paradigmas. Pero no todo es positivo. En el positivismo se restringe lo religioso, la intuición, la razón, entre otros factores que pueden estar inmersos en el ámbito de la investigación y de la ciencia. Por su lado negativo, el positivismo es negación de todo lo ideal, de los principios absolutos y necesarios de la razón, es decir, de la metafísica. La ciencia aparece como el gran medio de encontrar las leyes del mundo experimental en el que debe concentrarse el conocimiento humano. Al hacer del hombre el último fin de todo saber,
postula también una ciencia de lo moral, lo social y lo político unificada por Comte en la sociología. El método positivismo significa la subordinación de la imaginación a la observación. Si no se aplica el método positivista, no se obtiene conocimiento y es falso, ya que puede haber conocimiento mucho más allá de otras maneras que podemos comprobar. No deja ver que puede haber otras formas de conocimiento y las diferentes formas de saber pueden aportar otro tipo de explicaciones teóricas y de alguna manera enriquecen investigaciones y otros fenómenos estudiados. El pragmatismo reinante de las investigaciones descriptivas fácticas ciega el discernimiento de la importancia que para el desarrollo de futuras investigaciones fácticas inclusive puede significar la elaboración científica de explicaciones teóricas conceptuales en la actualidad. Habermas en 1971 hace una crítica al positivismo. Establece que los distintos intereses humanos exigen diferentes formas de conocimiento, que requieren a su vez de metodologías científicas distintas, basadas en formas de racionalidad diferentes, pero internamente coherentes. Cada método científico es un proceso racional y válido para conocer dentro del dominio del conocimiento. Aquí entonces cité a Habermas porque como profesional del área de la salud tendemos a ser muy positivistas y con base a los métodos que he estudiado durante mi proceso de investigación, creería que quisiera basar una primera investigación en base a la hermenéutica para interpretar todo lo que hace referencia al sujeto estudiado. Por eso postulo esta crítica de Habermas que de alguna manera me permite ampliar más mis espacios y conocimientos desde el punto de vista investigativo. Una reacción necesaria. Se ha estado formando una nueva generación de investigadores, ahora en la actualidad, que tiene un camino más crítico y analítico recorrido alrededor de las consideraciones de tipo epistemológico necesarias en un proceso investigativo. Buscar la promoción de una nueva metodología de carácter social y crítico, ya que debería estar aplicado en los diferentes estudios acometidos como instituciones como la UPEL, que gracias a ella permite abordar otro tipo de investigaciones, ya sea de tipo cualitativo o de tipo mixto. Esto permite crear conciencia en los investigadores sociales y en las entidades que tienen a su cargo la difusión de estas corrientes. Es como prioridad mostrarle a los estudiantes y a las personas que estamos en procesos de investigación que hay otros métodos que nos permiten ser más interpretativos y que nos permiten de alguna manera desarrollar otro tipo de investigaciones que fomentarán más todo lo que hace referencia a los procesos cualitativos. El cambio de filosofía y actitud en las investigaciones puede motivar un poco más a aquellos que incursionen en el campo de la investigación y que ahora estamos empezando otro proceso investigativo gracias a los estudios que se pueden generar en las diferentes universidades e institutos de educación superior. Para hablar ya de las conclusiones sobre el enfoque empírico inductivo, para la producción de conocimiento científico constituyó un instrumento de vital importancia. Influenció en su momento determinado de manera importante el desarrollo de las ciencias sociales. En el área de lo social constituye un obstáculo para la producción de nuevos conocimientos. Atentó la utilización rigurosa del método por encima de la producción de conocimientos científicos. Y aún hoy en día es utilizado por muchos investigadores en el área de lo social. Y
Existen dentro de los investigadores un desconocimiento sobre las posiciones epistemológicas de la producción del conocimiento científico, así como de las nuevas formas de producirlo en el área de lo social. Aún existe una tendencia a promover y utilizar el método empírico inductivo en muchos investigadores y también, sobre todo, en algunas universidades donde se habla aún de esta estructura que se debe cumplir y si no cumple, a veces no la consideran una investigación válida. Muchas gracias por su atención y buena tarde.